Hola gente, según mi anterior votación ganó la opción de hacer un video sobre Free Guy, así que aquí tienen el video. Esta película se parece mucho a otras películas que salieron en los últimos años. De hecho, yo la comparo mucho con la película Ready Player One y en cierta medida con la nueva de Space Jam, que trata básicamente de un videojuego. En esta obra se centran específicamente en la inteligencia artificial y se centran en su evolución. La película es interesante verla por este sentido, porque en lugar de enfocarse en un jugador o un enemigo, trata exclusivamente de un NPC cobrando conciencia. Y para mí eso es una premisa muy interesante. Aún así, hubo algunos errores. Como crítica he notado algunos aspectos que me desagradan bastante. Por ejemplo, en esta película intentan ver al juego como un videojuego súper famoso que todos lo juegan y que todos estén al tanto de él, incluso los noticieros. Y en mi opinión eso es bastante exagerado. No muchos noticieros o mucha gente juega a los videojuegos. Hay personas que prefieren pasar el tiempo con sus amigos hablando de otras cosas como películas, por ejemplo, o de lo que comieron hoy y otros temas. No se enfocan todo el tiempo de hablar de videojuegos, conocer sobre la historia de videojuegos o jugarlos. No toda la gente es así. Y además, aunque este juego sea una representación como una fusión entre GTA V, Saints Row y Fortnite y que tenga una inteligencia artificial bastante evolucionada, aún así no me parece correcto que tenga tanta fama y tanta gente la conozca, porque de todas formas, como en la realidad, la gente va a preferir otra clase de videojuegos, tal vez más competitivos, tal vez clásicos o que sean fieles a una franquicia. No siempre va a ser un juego que salga y que esté en la boca de todos, incluso refiriéndome a juegos populares como el Minecraft. Cosas como la fama en juegos como Free City y posteriormente Free Life hace que yo piense que esto es una conveniencia argumental por estas razones. Es cierto que algo se puede volver muy popular, pero no hay que verlo como un aspecto entre sacar un juego y no, o que el videojuego sea bueno o no. Obviamente debe haber un estudio del mercado sobre eso, y si algo se vuelve famoso, popular o muy exitoso, también depende mucho de la suerte y ser a veces incluso producto del azar o de uno en un millón. Al menos yo no vi a los juegos tan interesantes y tampoco veo una razón especial por las que tendría alguien que jugarlos. Incluso en Ready Player One tenían un sistema de compras y ventas, así que me parecía bastante lógico pensar que ese juego sí tendría alguna aplicación real. De todas formas, me gustó de cierta manera cómo se trató esto narrativamente. Por ejemplo, hay una escena de streamers hablando de lo que sucede en el videojuego y para mí esa es la escena más realista en lo que viene siendo la historia personal en esta película, porque generalmente los que hablan de videojuegos y de sucesos que pasan o de noticias así son streamers que tienen que hablar horas y horas con su público y que muchos de ellos centran su contenido a jugar. Así que esta es la parte que me pareció más genial y relativamente la que me pareció más correcta con respecto a nuestra realidad. Aún así hay otras cosas como por ejemplo que pinten a los streamers o gente que se enfoca en jugar el videojuego y conocer de este mundo como alguien tonto, un nerd, un idiota y cosas así que no tiene por qué ser el caso. Esta película tiene básicamente la cultura de creerse moderno y a la moda, pero falla rotundamente en este aspecto. Creo que debería tratar esto con mucha más seriedad. Al querer enfocarse en complacer a audiencias más jóvenes, terminan fallando muchos en este aspecto. De hecho, el antagonista, que en este caso sería Antoine, es básicamente una persona muy caricaturesca. Ya verlo comportándose da pena ajena.
Aunque a mí me cae bien, creo que esto es una mala representación de los geeks o la gente gamer o los que se centran en controlar una empresa, al menos en su personalidad. Yo creo que Ready Player One trató mucho mejor este concepto, siendo que las personas que se centran en jugar a videojuegos están más relacionadas a ser personas reales con problemas reales. Y además en esa película tiene sentido que el juego sea popular porque trata de un videojuego en realidad virtual donde las personas se refugian para no vivir su precaria realidad en la que están subsistiendo. Dicho de esta manera, yo creo que Ready Player One es una mucho mejor película, porque aunque sea una película de referencias, trata mucho mejor de lo que es la sociedad y los videojuegos. De hecho, en la trama se nota mucho que la mitad del juego es rol y la otra mitad es competencias y carreras y cosas que no están relacionadas con el juego en sí, sino de gente que básicamente construye su propia historia. Ahora, para compararla con películas como por ejemplo Space Jam, he de decir que la película de Free Guy diría que es un poco mejor, porque narrativamente le veo mucho más sentido y además Space Jam tiene estos problemas como que no me gustan sobre algunos personajes que no están muy bien enfocados, y Free Guy tiene el recurso narrativo de los streamers que me gustó bastante, lo que la convierte en una película, al menos narrativamente y en efectos visuales, como una buena experiencia y muy entretenida. Además, la trama básicamente de enfocarse en buscar restos de algún código que a los protagonistas se les había robado, me parece una trama mucho más seria, interesante y realista. En todo caso, yo les recomiendo que vean Tron, que básicamente trata mucho sobre esta temática y posiblemente la consideren una mejor película. The Truman Show es otro caso sobre una persona que se encuentra viviendo en una realidad falsa y artificial, pero que de todas maneras tratan mucho mejor este enfoque y, en mi opinión, tiene un mensaje más profundo al final. En Free Guy hay muchas cosas que no explican. Por ejemplo, se demuestra que Guy, al ser un NPC, puede hacer cosas que otros jugadores no pueden hacer por básicamente tener la ventaja de ser parte del código y salirse de las normas. Pero después ves a una de las protagonistas, Millie Molotov Gear, que básicamente hace lo mismo que Guy sin darnos ninguna explicación de eso. Y de hecho, en un momento donde, para dar un poco de spoilers, básicamente resetean los servidores, esto lo solucionan de una manera que no me parece muy factible, teniendo tantas buenas opciones como guardar una base de datos o tener una copia de respaldo, cosa que aquí no se usa y que podría tener básicamente la explicación de que la protagonista estuvo con el NPC y que sabe algo de programación o que tiene relaciones y un compañero dentro de la empresa para que esto funcione. Dicho todo esto, yo pienso que la película, a pesar de ser buena, entretenida y que es un producto de su época, tiene estos errores que incluso me desagradan. Me gustó que al final no sea la típica historia del villano siendo castigado o reconociendo que está mal. Simplemente hay otras formas de administrar algo y otras formas de entender la moral de alguien que no sea simplemente redimiendo a los personajes. Eso es todo. Supongo que les recomiendo ver la película, pero de nuevo, Tron, Ready Player One y The Truman Show me parece que manejan mucho mejor esta temática. Nos vemos y hasta luego.